Amén. Sí, un día le veremos. Tarde o temprano, ¿cierto? El Señor vendrá y nos arrebatará. Dios le bendiga a todos los hermanos que están conectados en esta hora de la tarde. Nuestro programa conversando de las palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos en el nombre del Señor Jesús. Saludamos a nuestro hermano Daniel Vergara. Los que están conectados en esta hora de la tarde, nuestro programa conversando. Mi hermano Daniel, el Señor Jesús le bendiga. Dios le bendiga, hermano Daniel. No escucha el volumen. ¿Tiene apagado el micrófono? Ahí, ahora sí. Dios le bendiga, hermano Daniel. Amén, pastor. Saludos a todos los hermanos. Amén. Y a los amigos que nos ven en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy tenemos... Sí, para acá. Hoy tenemos a nuestra hermana María Olivia Crisóstomo, está conectada. También está mi hermano Luis Arias de Quilpué. Y bueno, hay como 5 conectados, veo yo, en esta hora. No sé si usted puede vislumbrar a alguien ahí. No veo a nadie, pastor, acá. No, está igual que los fariseos. Está igual que los fariseos. Ya. Los fariseos decían que veían. Decían que veían nomás, por no alcanzaban a ver más allá de la punta de la nariz. Bien, un abrazo a todos los hermanos que nos ven. No los veo yo acá, veo solamente a la hermana María Olivia y a mi hermano Luis de Quilpué. Así que... Pastor, podríamos hacer un programa que hablemos de los puros chascarros de los fariseos, ¿no? Sería... Batieron el récord Guinness ellos. Sí. Aparte los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo, porque también daban botes. ¿Ah? Bien, hoy día nos convoca, hermano Daniel, el pentecostalismo. Amén. ¿Cierto? Vimos la semana pasada el relativismo, ¿verdad? El pragmatismo también. Son temas que son profundos, la verdad, las cosas que nosotros lo hemos tomado así superficialmente, estas ideologías mundanales, filosóficas que de un tiempo a esta parte han ido penetrando sutilmente en la iglesia. La verdad que el apóstol Pablo advirtió de este suceso, pero lamentablemente los pastores, bueno, aquellos que han sido dirigentes en la iglesia, ¿verdad? No han sido diligentes, han sido dirigentes nomás, pero no han sido diligentes en su manera de ser, de examinar todas las cosas, de qué es lo que corresponde. Corresponde, ¿cierto?, que las cosas se examinen, ¿cierto?, si están de acuerdo a la doctrina o no. No podemos nosotros, hermanos amados, llegar y tomar una doctrina y ponerla en la escritura, que pareciera ser una tradición. Voy a leer un poquito, hermano Daniel. También está conectada mi hermana María Alejandra, desde Argentina, Rosario, Argentina. ¿Esto queda para el lado del sur, hermano Daniel? ¿Con qué más o menos confronta? Está en el centro de Argentina. Está en el centro de Argentina, está frente a Santiago. ¿Sí? Estamos... Las 6 horas de Buenos Aires, queda más para el Atlántico. Ya. O sea, estamos más o menos en línea. Pero ustedes están hacia el otro lado. Claro, queda 4 horas de Buenos Aires, que está en el Atlántico. Casi. Ya. Estamos en un clima tropical acá. Fue en verano, seguido. Ya. Es un clima que no hay en Chile.
donde hay mucho calor húmedo. Ah, ya. Ese es más o menos como el clima uruguayo, ¿no? Es más parecido al de Paraguay. Sí, ya estoy empezando a hablar argentino, ¿viste? Jamás voy a cambiar el tono. ¿El tono chileno? Mi hermano Leo. Mi hermano Leo, este es un pequeño recreo que lo estamos dando, ¿no? Es como que... Bendiciones, mi hermano Leo. Estamos colocando la anestesia, ¿no? Para que no sea tan duro. ¿Ah? Porque lo que viene... Amén. Porque lo que viene. Llegó el momento de los gritos, de los saltos, de los temblores. Aleluya. Las repeticiones. Aquí va a temblar el Facebook. Recibe. Ya, pongámoslo serio, hermano amado. Ya, voy a tomar la advertencia que hace el apóstol Pablo, hermanos amados, con estas herejías destructoras que han penetrado en la iglesia, ¿cierto? Él, antes de partir a Roma, ¿verdad? Cuando fue llevado a Roma, él llama a los ancianos, ¿cierto? Porque Pablo fue fundando iglesias en diferentes regiones, en diferentes zonas. Bueno, él llama, preocupado de este asunto, llama a los ancianos para encargarle la iglesia, porque él sabía que no volvía de Roma. Estaba más que claro que allá iba a morir. Entonces, en el capítulo 20 del libro de Hechos, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y prueba que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Recordemos que antes la iglesia se reunía en casa, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjese, pura mala noticia humanamente, ¿cierto? Tribulaciones y prisiones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, de entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo, fíjese, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos, con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto y todos, echándose al cuello de Pablo, lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco.
Quiero hacer mención, resaltar, hermano amado, el verso 32. El verso 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo, escuchen, a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjese el encargo que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Os encargó a Dios y a su palabra. Hoy día la iglesia se ha distanciado de ese encargo. Se ha ido poco a poco, ¿cierto?, durante los años, apartándose de la palabra del Señor. Y por eso estamos viendo estos himnos, ¿cierto?, que nos van a dar que pensar, en cierto modo, si estamos realmente en la fe verdadera o solamente estamos viviendo una ilusión. ¿Quién quiere partir? Hermano Daniel, usted parece que tenía la definición, ¿o no? Hermano Daniel. Me gustaría que hermano Daniel dijera la definición. Ya, amén. El pentecostalismo o movimiento pentecostal es un movimiento evangélico dentro del protestantismo que recalca la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, cuya manifestación contemporánea se realizó a partir del llamado avivamiento de la calle Azusa, dirigido por el pastor afroamericano William Seymour, en una iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles, California, en 1906. Los términos pentecostalismo y pentecostal se derivan de Pentecostés, una celebración judía llamada la fiesta de las primicias para los protestantes. Este acontecimiento conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, como se describe en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este movimiento carece de un dirigente mundial, ya que está conformado por varias organizaciones, iglesias que presentan un cuerpo de autoridades sobre sí mismas. En la actualidad, el pentecostalismo tiene 4 corrientes importantes: el pentecostalismo histórico, pentecostalismo clásico, pentecostalismo unitario y el movimiento carismático o neopentecostalismo, que incluye movimiento carismático evangélico de segunda ola, neocarismático de la tercera ola y la renovación carismática católica. Una iglesia pentecostal puede trabajar de forma independiente o estar afiliada a una organización religiosa, ministerio o apostolado de mayor cobertura. Sus ritos, prácticas y costumbres dependen de la corriente con la cual se identifiquen. Las iglesias pentecostales se financian a través del pago de diezmos, primicias y donaciones, así como a través de inversiones en la bolsa de valores y diversos negocios como el mercado inmobiliario y el negocio de las telecomunicaciones. El pentecostalismo surgió de varios despertares que tuvieron lugar a principios del siglo XX. El gran despertar pentecostal comienza con el pastor estadounidense Charles Parham en Topeka, Kansas, en 1901. Después de una experiencia inicial de hablar en lenguas, glosolalia, en Bethel College Bible, en Topeka, en Kansas, en los Estados Unidos, el 1 de enero de 1901. Afirma según las epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo, en primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y versos 4 al 10, que la glosolalia era una verdadera señal de bautismo del Espíritu Santo, doctrina esencial del pentecostalismo. Se organizarán varios campamentos de oración bajo su liderazgo. En 1905, William Seymour se convirtió en un alumno del seminario de reciente formación fundado por Charles Parham en Houston. Por ser negro, Seymour tenía que oír las clases fuera del salón, al lado de una ventana. O sea, ¿de qué le servía el Espíritu Santo si estaban haciendo racismo? Allí conoció los principios fundamentales del movimiento de santidad. Llegó a Los Ángeles el 22 de enero de 1906 y en 2 días estuvo predicando en la iglesia de Julia Hutchins, en la esquina de la calle Novena y Avenida Santa Fe. Durante su primer sermón, él predicó que el hablar en lengua fue la primera evidencia bíblica del bautismo inevitable en el Espíritu Santo.
Al domingo siguiente, 4 de marzo, volvió a la iglesia y encontró que Hutchins había cerrado con candado la puerta. Ancianos de la iglesia rechazaron la enseñanza de Seymour, principalmente porque él no había experimentado aún la manifestación de la que estaba predicando. También provino censura de su mensaje de la Asociación de la Iglesia de Santidad del Sur de California, con la que la iglesia tenía afiliación. Sin embargo, no todos los miembros de la iglesia de Hutchins rechazaron la predicación de Seymour. Él fue invitado para quedarse en la casa de un miembro de la congregación de Edward Lee y él empezó a celebrar los primeros estudios bíblicos y reuniones de oración allí. Luego del reavivamiento de la calle Azusa de 1906, dirigido por William Seymour en Los Ángeles, California, el pentecostalismo clásico se comenzó a extender por diferentes localidades y países del mundo. A ver, vamos a cortar un poquito ahí, hermano Daniel, ya, para que podamos hablar precisamente sobre el pentecostalismo, el nacimiento, cómo nace, y después, bueno, con los otros programas vamos a dar la división que sufre el pentecostalismo a través de los años. Hermano Leo, vamos a el nacimiento del pentecostalismo, que se asocia con la fiesta de Pentecostés. Bueno, ahí tenemos el primer problema, porque lo que la gente no entiende es que lo que acontece en Pentecostés es el cumplimiento de una profecía, no es el inicio de un movimiento, ¿ya? No es el inicio de parte de la doctrina, porque eso no es parte de la doctrina. John Wesley, que es uno de los también precursores del pentecostalismo, ¿cierto? De este neopentecostalismo, ya, porque lo dividen en el pentecostalismo bíblico versus el pentecostalismo moderno. Lo dividen los estudiosos, ¿cierto?, del tema, y hablan de un avivamiento que está en Pentecostés, ¿cierto?, que es un avivamiento soberano que viene por decisión divina. No es que alguien no es necesario inducirlo, como lo hace el pentecostalismo moderno. Es el cumplimiento de una profecía. De hecho, el apóstol Pedro habla y dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Ya? O sea, hay un fundamento en la palabra, ¿ya? Hay un fundamento en la palabra de lo que está ocurriendo, de ese hecho puntual, porque es un hecho puntual. Sí. No es que después vemos en los hechos de los apóstoles, no vemos ese tipo de movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el pentecostalismo moderno lo que hace énfasis, intenta inclusive forzar el avivamiento mediante varios elementos, ¿ya? Varios elementos. La música intensa, desde que cantan, ¿ya? Hasta que la gente comienza a sentir algo, comienza su sistema de emociones a funcionar, a activarse, ¿ya? Generan atmósferas emocionales, ¿ya? Algunos no creyentes, me ha tocado hablar con personas que dicen que son verdaderas psicosis colectivas los que se viven dentro de los cultos, que todos están unos saltando, otros dándose vueltas, otros brincando, otros con las manos arriba, gente sin zapatos. Bueno, y hoy en día vemos situaciones a través de las redes sociales que ya sobrepasan la lógica y la razón. Pastores que se suben encima de las hermanas, que les dan besos, bueno, y una serie de cosas más, para que las voy a mencionar, ¿ya? Se repiten ciertas cosas, ¿cierto? Se generan decretos, usan técnicas psicológicas, porque la iglesia se ha profesionalizado, ¿ya? Los ministros se han profesionalizado, no son profesionales, no hicieron o no consiguieron una profesión para ejercerla, para ganarse el pan nuestro de cada día, sino que para introducirla en las iglesias, ¿ya? Estos que son hijos de desobediencia, porque son hijos de desobediencia, no están obedeciendo al Señor. Entonces, todas estas situaciones que se van generando es un avivamiento que depende no del Espíritu Santo, sino que depende más bien de un avivamiento forzoso, de una
de la creación de un ambiente emocional. Las veces que nosotros hemos visto, ¿cierto?, en la Escritura, cuando hay, ¿cierto?, un despertar o un derramamiento del Espíritu Santo, ha sido ordenado para empezar. O sea, ha sido absolutamente ordenado y ha sido el cumplimiento de la Escritura. No ha sido una situación, una cosa del momento, sino que ha sido una cosa que se llama, ha sido el cumplimiento de una Escritura. Ya tenemos, el propósito también del Espíritu Santo no es para estar haciendo este tipo de manifestaciones. El Señor se lo dijo, que iban a recibir el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hay un mandato, hay un propósito. Ya no está hecho para hablar simplemente en lengua. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, el verso 30, ya, porque hay algunos que dicen que todos tienen que hablar en lengua para ser salvos. ¿Ya? Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, el verso 30, dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Porque dentro del cuerpo no todos van a hablar en lenguas. Eso es lo que está diciendo. Y me pregunta yo, ¿acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso todos interpretan? Es que eso no es así. ¿Ya? No todos hablan en lengua. Hay hermanos y hermanos que usted los ve, llevan 20, 30 años en la iglesia y nunca han hablado en lengua. Pero ahí están, pues, fieles. Tienen el fruto, se les ve. Amén. Se saben comportar, saben hablar, no generan problemas, ¿me entiendes? Son leales a Dios, son fieles en las cosas del Señor. Entonces, esas cosas que ha intentado Satanás, ¿cierto?, establecer, todos estos movimientos que son como que son tan parafernálicos, ya, en la iglesia, no tienen asidero en la Escritura, porque, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 12, ¿ya? Dice la Escritura que estaba, ¿cierto?, el profeta, y dice en verso 11, dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. ¿Ya? Y luego en el verso continúa y dice, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Ya? Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Como hoy día todos dicen, hay fuego. La Escritura dice que el Señor no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento, ya, grande y poderoso, que llegaba a romper los montes y quebraba las peñas. Pero el verso 12, ya, termina, ¿cierto?, y dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí sí estaba el Señor. Dios no necesita esta algarabía, estas manifestaciones. Yo insisto que esto es el culto a Baal. Si usted ve cómo los profetas de Baal servían a su Dios, que no es un Dios porque es un ídolo, un demonio, ¿ya? Ellos saltaban y hacían estos gritos y gritaban, bueno, y todo el cuento, ¿ya? Porque están invocando un demonio. Y la gente no cree en eso. La gente, escucha, el pan de mentira se lo comen, pero como si tuvieran, como si fuera un manjar. Y cuando les dicen la verdad se enojan, se molestan. Entonces, hay una serie de situaciones que hoy en día los mismos ministros han dejado pasar enfrente de su ojo. Hay algunos círculos, donde se usa el bautismo del Espíritu Santo para medir el nivel espiritual. Se exige hablar en lengua como evidencia universal, ¿ya? Y el Señor dijo que la lengua era una señal. Dijo que los que creyeren tendrían estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pero como una evidencia, ¿a quién? ¿A los creyentes? No. No, la evidencia es para los incrédulos, para los que no creen en Dios, para los que no me conocen. Pero en mi iglesia yo no necesito evidenciarle a nadie que hable en lengua y que pego los gritos y los saltos. ¿Me entienden?
Se enfatiza la experiencia más que la misión, pastor. Y la misión es ir y dar testimonio, y predicar el evangelio, ser testigo de lo que el Señor Jesucristo hizo. Lo que pasa es que nadie como que le da importancia, ¿ya? Porque claro, nos volvimos religiosos, entonces es más importante ser un buen religioso que ser un buen creyente. No es para el estatus espiritual, sino que uno tiene que estar dispuesto para la misión. El don de lengua ya tiene un orden y un propósito. Pablo, como le decía, no todos hablan en lengua, las profecías tienen que ser examinadas. No tiene mucho sentido que los hermanos todos estén hablando lengua y ninguno entendamos lo que están hablando. ¿En qué nos edifica? Nada. No. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo estaba cimentado, estaba fundamentado en la lengua? ¿En llorar, en gritar, en hacer algarabía de eso? No, no es así. Hoy en día, si ustedes se fijan en la iglesia, todos hablan en lengua, pero no hay ni un solo intérprete de lengua. Son profecías, para algunos sin discernimiento, ¿ya? Hay un caos emocional en el culto, ¿ya? El pentecostalismo moderno, emocional y desordenado, ¿ya? No hay un orden, no hay un control de eso, ¿ya? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Les dejo el espacio, usted me está hablando mucho. Amén. Partimos diciendo, ¿cierto?, que este movimiento nace el año 1900. Por tanto, está muy distante el 1900 del día de Pentecostés, en años. O sea, eso ya demarca que este movimiento es de hombre, no es de Dios. Porque el Pentecostés fue el año 33, ¿cierto? Después de Cristo. Y este movimiento nace el año 1900. O sea, aquí tenemos una recta o una distancia grande. Ahora, hermanos, al hablar uno de esto, más de alguno, ¿cierto? Algún pentecostal se va a sentir ofendido. Bueno, saludamos a los hermanos que están en sintonía y si quieren hacer alguna pregunta, yo por aquí estoy viendo algunas hermanas, así que si quieren hacer alguna pregunta. Más de alguno se va a sentir ofendido o medio extraño porque ha visto a la iglesia en una línea, ¿cierto? Tal como usted lo denunciaba, de un culto irracional, ni siquiera racional, un culto irracional, donde el predicador psicológicamente trabaja. Yo siempre digo esto, no sé si lo hace intencionalmente o ignorantemente, pero yo creo que la mayoría lo hace intencional porque mi hermano Daniel ahí en el resumen hay un detalle importante ahí. Ellos empezaron a ganar dinero con este sistema, a tal punto, ¿cierto?, que el diezmo, que hemos hablado que el diezmo no corresponde a la iglesia y que no todos los pastores hoy día, que los pastores pentecostales no quieren perder, porque es como quitarle la Virgen María a los católicos. Quitarle el diezmo a los pastores es como quitarle la Virgen María a los católicos, ¿ya? Ellos la tienen agarrada, pero así, y los pastores pentecostales tienen agarrado el diezmo. Las ganancias, ¿cierto?, que ingresan a las iglesias, a las arcas de los pastores, que se han enriquecido a través de los años, y nosotros hemos sabido de muchos pastores que se han enriquecido a costa de la ignorancia del pueblo. Les conviene seguir en esta tónica, les conviene seguir como adormeciendo al pueblo, ¿cierto?, con esto, haciendo creer que esta manifestación es netamente del Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo aclara en Corintios, y usted lo dijo, si alguno habla en lengua tiene que interpretarla, porque al final, ¿qué saco yo con a viva voz, ¿cierto?, hacer aspaviento de una lengua si no tengo la capacidad de interpretarla o no hay intérprete? Si es que tampoco puedo citar fundamentar toda la doctrina en un don, que es el don de lengua, habiendo más dones. Entonces eso me muestra a mí, me está diciendo la pobreza de nuestro Señor, la incapacidad de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces no puedo decir que hay un Dios todopoderoso por un lado, y por otro lado estoy negando la eficacia de ese Dios todopoderoso, ¿verdad?, que está cimentado solamente en un don. ¿Se fijan? Entonces,
Los predicadores, tal como usted dice, utilizan, ¿cierto?, el grito, la actuación repetitiva, el vocablo repetitivo, para introducirse prácticamente en la mente del hombre, y con una melodía de fondo, porque la música tiene ese poder. La música tiene ese poder. Entonces, crean el ambiente preciso. Yo he escuchado a pastores que dicen, habla en lengua, hermano, habla en lengua. O sea, prácticamente están obligando al creyente a hablar en lengua. Y aquí en Chile sucedía en las convenciones, ¿cierto?, de la iglesia o en el desierto, que después del mensaje se tiraban como arañas, ¿cierto?, a la gente que pasaba al altar, porque era como un llamado que se hacía, y a imponer mano a mansalva, y a obligar prácticamente que el creyente, y esto no lo pueden negar, y eso se practica hasta el día de hoy en muchas iglesias, obligar al creyente prácticamente que hablase en lengua. Ahora, le voy a dar paso al hermano Daniel. Bueno, la última, hermano Daniel. ¿Dónde nace el pentecostalismo? ¿En qué país? Estados Unidos. Estados Unidos es el fabricante de levadura. Si eso, y trajeron la levadura a Chile y aquí la compraron. Aquí la compraron los pastores. No examinaron nada a la luz de la palabra. Por eso es que dicen hincapié lo que el apóstol Pablo, y lo voy a volver a leer para entregarle a mi hermano. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, aquí está la importancia de la escritura. Entonces, tal como dice el hermano Leo, aparece un predicador enseñando doctrina, lo bajan. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a la tradición. No está de acuerdo, hermano amado, ¿cuánto usted la otra vez utilizó la palabra? Que se hacía, después se hacía ley. La costumbre y después se hace la ley. Ya. La costumbre, ¿cierto?, de que ellos crearon, que al final, tal como lo dijo mi hermano Leo, si usted no habla en lengua, usted no es salvo. No me dice en ninguna parte de la escritura eso. No me dice nada. Eso del fuego, del Espíritu Santo, tampoco me lo dice la escritura. Porque cuando Juan el Bautista habla del fuego, se refiere a los juicios. Y si usted ve el Antiguo Testamento, todos los juicios fueron con fuego. Cuando le habla desde la zarza ardiente a Moisés, es porque venía el juicio sobre la nación egipcia. Mi hermano Daniel, Dios le bendiga. Sí, para el apóstol Pablo, 5 palabras con entendimiento era mayor que hablar en lengua. Correcto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, a esta doctrina le conviene que el creyente solo piense que está con el favor de Dios porque habla en lengua, ¿no? Porque no les conviene que los hermanos crezcan, porque siempre los van a tener sometidos. Amén. Porque una de la doctrina del pentecostalismo es que tienen que adorar al pastor. Ahora, no nos olvidemos que tal lo que usted decía, todas estas levaduras vienen de Estados Unidos, donde todos estos pastores internacionales, estos ministerios internacionales, ganan miles, millones de dólares al año. O sea, es un negocio, pero y todos son pentecostales. No hay ningún bautista, no hay ningún otro movimiento, son todos pentecostales. Porque eso es lo que le gusta a la gente, como decía nuestro hermano Diego. A la gente le gusta el pan de mentira. Sí, amén. Amén. Y la verdad, pues la verdad, muchos se ofenden. Se molestan. Voy a tomar un salmo, hermano, muy lindo, el Salmo 119, 37, dice: aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Son todas cosas vanidosas. ¿De qué sirve, hermano, hablar en lengua? Si al rato que estoy saliendo voy a estar peleando con mi hermano? En cambio, a usted un mensaje lo transforma. Un mensaje del Espíritu transforma la vida. ¿Cuántos hermanos no han sido captados por un mensaje? No fueron llamados en la cama de enfermo, ni en el vicio,
hay muchos hermanos que fueron llamados por la belleza de la palabra. Amén. Sí. Amén. Entonces, cuando usted está fundado en la palabra, no hay nadie que lo saque de ahí, hermano. No hay nadie, no hay pastor, no hay apóstol, no hay nadie. Porque usted confía lo que está diciendo el salmista, aparta mi ojo de vanidad, porque todas son vanidades, ¿no? Amén. Porque es lo que leía yo, ellos tanto que creían en el hablar en lengua y no podían soportar a los hermanos negros que estaban en la congregación. Amén. Tenían que estar afuera, sí, escuchando el mensaje. Amén. ¿Sabía usted que la iglesia del nombre en los años 40 estaba dividida en congregaciones de blanco y de negro? Y estoy hablando de la iglesia fundada del nombre ya. Si fue hace poco, hermano, años 70, que se empezaron a juntar las congregaciones. Pero antes existía también el racismo. Entonces, ahí estamos viendo que puede haber lengua, pero de hecho la lengua no es fruto del espíritu. No. Es una señal, como decían nuestros hermanos. Amén. El fruto del espíritu es otra cosa, está compuesto el fruto del amor, gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la fe, pero no está en la lengua. Ahora, hermano, pastor, en la iglesia hay hermanos que tienen el don de interpretación, pero los pastores no lo han buscado, porque no les interesa que le interpreten la lengua. No. Porque quizás que puede estar hablando el hermano en lengua, algo contrario a lo mejor. Por eso no le jamás van a buscar, hay alguien que interprete lengua en la iglesia, pero de que lo hay, hermano. Yo he conocido hermanos, y hermanos nuevos que han entrado recién, que tienen el sello del Espíritu Santo, y tienen ese don, pero no los consultan. En la iglesia, hermano, están todos los dones. Están todos los dones en la iglesia, pero los pastores no les convienen, porque quieren que todo se centre en ellos, quieren ser amos y señores de ellos. Entonces una iglesia así no puede avanzar y está próxima a ser engañada. Eso, pastor. Amén. Le dejo el año 1900, ¿cierto? Nace este movimiento pentecostal que fue adoptado por todas las iglesias. Ahora, si nosotros vamos un poquito más atrás y analizando, comparando, ¿cierto?, el catolicismo romano con el pentecostalismo, tiene mucho de parecido, porque ahí se crearon las estructuras, el gobierno de la iglesia. Ahí se estructuró el gobierno estoy hablando de la iglesia protestante, ¿ya? Ahí se estructuró el gobierno como lo vemos hoy día. Los obispos, ¿cierto?, los pastores, los diáconos, ¿verdad? Una escala jerárquica que lamentablemente la iglesia del nombre. Ahora, todo este movimiento nace en la iglesia trinitaria, en este trinitarismo. Ahí nace este movimiento, eran trinitarios. Pero la iglesia del nombre, que debería haber rechazado esto, lo adoptó, lamentablemente. Ahora, y aquí vamos a ver, hermano amado, por qué razón lo adoptó. Aquí hay una ganancia económica, hay réditos económicos, porque de un tiempo a esta parte muchos pastores no están mirando por el bienestar de la oveja, están mirando por el bienestar de sus bolsillos. Y nosotros en esta generación, hemos sido testigos de hombres que han abusado de las congregaciones, que han abusado de los hermanos, ¿ya? Ahora, conversábamos hoy día con el hermano Leo en la mañana, y aquí hay una cierta opresión o opresión hacia la iglesia en conformidad con el pastor, porque si usted ve a un pastor que está mal o está actuando mal, usted no lo puede soltar, porque mucho tiempo se enseñó: no toquéis a mi ungido, así se decía, no toquéis a mi ungido. Pero el texto real, escritural, que si usted lo quiere lo busca, dice con respecto a Israel: no toquéis a mis ungidos.
y no hagáis mal en todo mi monte santo. No se está refiriendo, claro, no se está refiriendo a un ungido en particular, porque en la iglesia recibimos todo el Espíritu Santo. Desde el ministro, los hermanos, la hermana, todos tenemos Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso que Pedro, cuando habla con respecto a los pastores que deben apacentar la grey de Dios, yo aquí me echo encima a los pastores, por eso que a mí no me reconocen como pastor. Pero no me importa que me reconozcan ellos, me interesa que me reconozca el Señor. Me da lo mismo. Por eso yo no tengo una personalidad jurídica. Porque me involucraría en la estructura que hay hoy día. Y todas estas iglesias están involucradas en la estructura gubernamental. El gobierno tiene dominio, tiene gobierno sobre la iglesia, aunque ellos digan que no, porque ellos tienen una personalidad jurídica legal. Entonces, son igual que la iglesia católica. Sí, es lo mismo. Con la diferencia que sacaron los monolitos de yeso, ¿cierto? Y pusieron los hombres. Por eso los hombres los endiosan, ¿cierto? Los suben arriba a los púlpitos, los sientan atrás, ¿cierto? Que parecen verdaderos amos y señores feudales de la iglesia. Pero como decían antes, le crearon el miedo a la iglesia para que la iglesia o algún miembro de la iglesia no pudiese exhortar al pastor. ¿Por qué no? Si el pastor es tan hombre como cualquiera. ¿Y no es una ayuda al ministro exhortarlo cuando está haciendo mal? ¿Por qué está el consejo de ancianos? ¿Por qué Pablo llama a todos los ancianos? ¿No llama a uno solo en particular? ¿Los llama a todos para dar las instrucciones? ¿Por qué la iglesia no adopta esas prácticas que tenía la iglesia primitiva en un principio? ¿Y por qué nos adecuamos a un modelo que está, hermanos amados, totalmente obsoleto porque es humano? Entonces, que haya una predicación, hermanos amados, que un varón esté predicando la escritura no es que sea palabrería, porque si está predicando la palabra de Dios, es Dios el que está hablando a través del hombre. Pero hoy día, si usted se pone a predicar la escritura, le dicen, lo tachan de que es un teólogo, que está seco, que está muerto, que no tiene espíritu. ¿Y acaso nos dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida? Mi hermano Leo. Bueno, la escritura enseña en 1 Corintios que los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas, ¿ya? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. ¿Ya? Entonces, cuando vemos todos estos movimientos, todas estas manifestaciones, ¿cierto?, de eufóricas porque yo de verdad a veces no entiendo por qué los hermanos gritan cuando están en la iglesia, cuando se supone que está aconteciendo esto. Amén. No le veo el sentido. No lo veo, no lo encuentro en la escritura tampoco, ¿ya? Pareciera que no tuvieran dominio sobre su espíritu, ¿ya? Sobre el espíritu. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ya? Entonces, hay varios elementos que están presentes que no calzan con la escritura, pues si nosotros tiene que calzar con la escritura. Amén. ¿Entiendes? No tiene que calzar con ideas nuevas. Y el Señor dijo, porque yo no cambio, dice el Señor, no vencido el Señor, porque nunca ha cambiado. Gracias al Señor que tiene ese uno de sus tantos atributos, la inmutabilidad de Dios. Sí, amén. ¿Ya? Su palabra no va a cambiar porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y manda el apóstol Pedro en 2 de Pedro, dice, por esto mismo, ya poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. ¿Ya? Entonces cuando uno está en la iglesia congregado, uno también tiene que saber comportarse, tiene que comportarse a la altura si está en la casa del Señor. Pues. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ha introducido Satanás? El fruto del espíritu no tiene dominio propio, como que es descontrolado, ¿ya? Como que Dios
le da rienda suelta al Espíritu y resulta que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, ahí es donde la gente se confunde y por esto también muchas veces no nos convertimos bien al Señor porque las malas enseñanzas no nos permiten mejorar nuestros caminos. Sí, exactamente. No nos permiten tener un encuentro real con Dios, de poder entrar en la comunión íntima con Dios, sino que nos dedicamos al grito, al salto, al llanto descontrolado, ¿ya? Entonces, eso permite que también nosotros no nos podamos convertir de buena manera al Señor, si no fuera porque Dios está misericordioso, porque en verdad todos estos movimientos pentecostales o ideas neopentecostales como plantean una serie de cosas que, por ejemplo, si usted tiene fe, usted nunca va a enfermar, ¿ya? No debe enfermar. Hoy día te va a ir sano para la casa, ¿ya? No van a ser pobres, no, porque un hijo de Dios no es pobre. ¿Ah? Y el mismo Señor dijo, a los pobres siempre los tendré. Pedro le dijo al cojo, no tengo ni plata ni oro, más lo que tengo de hoy. Está dando cuenta que no tiene, es pobre, por hermano. Pablo se dedicaba a trabajar haciendo carpas. No era un hacendado que recibía plata todos los meses por sí, tenía que trabajar, porque él lo dijo. Muchas iglesias hoy en día están esperando así, con las manos arriba, que le caiga del cielo. ¿Te acuerdas que hay un pastor que decía que las palitas de oro y todo esto? Claro, ¿qué voy a trabajar si me van a caer palitas de oro? ¿Para qué voy a trabajar? Si me van a caer del cielo. Entonces son malas enseñanzas, ¿ya? Este mismo concepto que se acuñó ahora que hay que decretar o declarar. Ya, entonces, no, decrétalo, va a pasarte, tú quieres ser rico, decrétalo y vas a ser rico. Quieres ser sano, decrétalo, dándole más énfasis a la palabra humana que a la palabra de Dios. Amén. Porque eso pone en segundo plano la palabra del Señor. Así es, amén. No, decrétalo, es lo que tú dices, como en las ciencias sociales dicen que el lenguaje crea realidades, desde el neopentecostalismo, ¿qué es lo que se hace? Se enseña que hay que decretar o declarar algo, y con la sola declaración mía como hombre, como ser humano, o como mujer, ya con eso es ley. ¿Ya? O sea, eso no se va a cumplir. Los apóstoles pasaron necesidades, usted puede encontrar una serie de escritura, 1 Corintios 4:11 al 13, Filipenses 4:12, 2 Corintios 23 al 28, ¿ya? El verdadero evangelio no gira en torno al dinero, porque recuerden que lo que dijo el Señor, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, 1 Timoteo, ¿cierto? Capítulo 6, versos 5 al 10, habla de la avaricia, que es la raíz de todos los males, y Dios no es soberano, entonces Él no obedece a decretos humanos. No. ¿Ya? Por eso que Santiago decía en el capítulo 4, el verso 15, dice que debemos decir si el Señor quiere. Amén. Si el Señor quiere. Eso enseñaba el apóstol Santiago, hermano, porque en definitiva todo depende y todo está bajo el control de nuestro Dios. ¿Ya? Supuestas palabras de Dios que nunca se cumplen, uso de la profecía para manipular, que Dios me dijo, que Dios me mostró el sueño, que Dios me reveló, todas esas falacias, todas esas mentiras, ¿ya? Que están hoy en día pululando por la iglesia, ¿ya? Pero en 1 Juan capítulo 4, verso 1, enseña, dice, probar los espíritus, no hay que creerse todo, examinarlo todo, retener lo bueno. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, 18, capítulo 18, verso 20 al 22, dice, si una profecía no se cumple, el profeta no fue enviado por Dios. A ver, mentiroso. Un profeta falso. Las profecías deben ser examinadas y tienen que cumplirse, si no, no son profecías de parte de Dios. ¿Ya? Profetas falsos han habido toda la vida, así que ¿ya? Estos movimientos promueven también liderazgos que, como apóstoles, como profetas, como ungidos, el último concepto que han acuñado es mi mentor. Mi mentor, exactamente. Perdón la expresión lo coloquial. Vayan a bañarse. Cristo dijo, vosotros me decís maestro, y no decís porque maestro soy. Sí. Yo soy maestro.
Y les dijo además, un solo maestro, uno es vuestro maestro, amén. Único, no hay más. Mentores váyanse con sus mentiras. Es que el diablo es tan mentiroso. Mentor, pues mentira. Claro, y te mandan obediencia, lo que decía usted delante. O sea, al pastor no se le puede tocar, no se le puede decir nada, no se le puede contradecir, ¿ya? Porque ellos se posicionan por sobre la palabra del Señor y hacerse un control espiritual abusivo muchas veces, sí. Sobre todo en las hermanas, ¿ya? Bueno, en 2 Corintios el apóstol Pablo los trataba de falsos apóstoles, de obreros fraudulentos, ¿ya? Apocalipsis 2:2 señala, ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenemos una serie de escrituras donde podemos recurrir para abolir todas estas mentiras, sí. Para abolir toda esta doctrina, esta enseñanza, estas huecas sutilezas, ¿ya? Porque se disfrazan de bondad, pero en definitiva, y de espiritualidad, pero en definitiva son mentiras demoníacas, ¿ya? Dentro de la multiplicidad de cosas que esta gente enseña, ¿ya? La música, utilizan estos medios, como le decía, la música que genera ambiente, genera atmósferas para que los que son poco lectores de la escritura caigan en eso también. Amén. Para engañarlos. La principal empresa, siempre lo digo, de Satanás es el engaño. El engañar las mentes, el turbar las mentes, el confundirlas. Ejercen, ¿cierto?, con conceptos de la psicología, de la filosofía, ya con frases motivadoras, ya invitan a los hermanos a pasar al altar, presionándolos, ¿ya? Psicológicamente. Amén. Porque yo no tengo para qué presionar a un hermano que pase al altar. Si el hermano siempre del Señor, va a ir solo. Antes era así. Sí. Pasaban solitos. Uno pasaba solito al altar, porque pasaba por la fe, porque era movido por el Espíritu. De hecho, mi hermano Daniel y pastor, también ellos profesan, ¿cierto?, que va a venir un gran avivamiento. Amén. Antes de la venida del Señor. Eso es una mentira. Sí. Eso es mentira, hermano. Sí. Ya, se lo digo a ciencia cierta. Cuando Cristo vino a este mundo, ya, no hubo ninguna manifestación extraordinaria. No. Y usted dirá, los pastores que vieron la estrella, sí, pues vieron la estrella. Y les fue revelado a ellos. ¿Ya? Simón y la profeta que estaba ahí, Hulda me parece que es, no me acuerdo, la profeta que estaba en el templo, la viuda, Ana. Hacía 80 años. Ana, la profetisa Ana. Que quedó viuda a los 14 años. Fueron movidos por el Espíritu. Simeón. El Espíritu Santo les dijo que a Simeón y a Ana, el Espíritu Santo les informó, les dio cuenta de que había nacido el Señor. Sí. Había nacido su Redentor, aquel que estaban esperando. ¿Ya? Entonces los que esperan que haya un gran avivamiento para poder darse cuenta que el Señor viene, las señales ya están. No va a haber un avivamiento. Eso es una mentira del diablo. Que el diablo quiere sugestionar a la gente, sí, con estas promesas de avivamiento. Eso es mentira. Amén. Es una falsedad. Lo único que busca es seguir confundiendo al hombre, seguir confundiendo a la mujer, seguir confundiendo a los creyentes, ¿ya? La adoración tiene que ser, hermano, según Colosenses 3:16, tiene que ser no con euforia, tiene que ser con sabiduría. Ninguno que haya adorado a Dios en la Escritura se volvió loco, no se trastornó, no empezó a hacer cosas incoherentes. No. Cuando Dios sanó a un hombre, el hombre lo único que hizo fue dobló su rodilla y dice que le adoró. Dobló su rodilla y le adoró. No gritó, no saltó, nada. ¿Ya? No hizo ningún berrinche, ninguna cosa. Los enfermos sanarán de acuerdo a lo que dice la Escritura, no de acuerdo a lo que pueda decir el pastor o el movimiento pentecostal. ¿Ya? Trófimo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 20, se tuvo que quedar enfermo porque
estando Pablo, estando toda la iglesia recién en pleno acogido, igual estuvo enfermo y Dios no lo sanó nomás. Así es. Se tuvo que quedar enfermo en la casa. No pudo acompañarlo al viaje misionero. Sí. La sanidad depende de la oración, pero el que decide es el Señor en el fondo. Se depende de él. Hablar en lengua sin orden, sin interpretación, como muchos cultos pentecostales que ignoran los dones que Dios dejó están ordenados, ¿ya? Y Pablo enseñaba, ¿cierto?, en 1 Corintios, que si no hay intérprete en la iglesia de lengua, que se cállense en la iglesia. Porque Dios no es Dios de confusión. Lo dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Dios es ordenado, ¿ya? Y no, el hablar en lenguas es una señal, lo reitero, es una señal, ¿ya? El experiencialismo, el tener estas experiencias sobrenaturales, ¿ya? También la tienen los brujos, los que consumen drogas, como la ayahuasca y otras drogas, también tienen estas visiones, estas revelaciones, sensaciones, ¿ya? Y son del diablo. Yeah. Son de Satanás. ¿Qué nos enseña la Escritura? A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y hay muchos pastores, de pastores para abajo, de obispos para abajo, desde los obispos para abajo. No les ha amanecido todavía. ¿Ya? La palabra del Señor es la norma suficiente para nosotros. Es lo que necesitamos. Con eso estamos listos. Amén. ¿Ya? Pablo enseñaba en Gálatas que ni un ángel puede contradecir la palabra. ¿Verdad? Ni un ángel del cielo. Menos nosotros. ¿Qué más se puede esperar? Amén. Ya, que el Señor Jesús le bendiga. Perdón por la extensión. Amén. La experiencia, pues eso es otra práctica, ¿cierto? Que esta gente hace. Practicar, experimentar. De hecho, en la historia pentecostal, hay una donde, no me acuerdo que si fue el pastor ese, Parag, que viajó, y los jóvenes se quedaron ahí en la iglesia y empezaron a experimentar, y al final supuestamente profetizó, habló lengua una mujer, y al final la pusieron como profetisa, pues ahí hubo un escándalo, ¿cierto? Que el pastor después no la quería dejar entrar. Ahí hubo un escándalo que por el tema de experimentar y no consultar la escritura. No consultar la escritura. Exactamente. Y eso es lo que provoca. Si el pentecostalismo ha provocado siempre un desorden y un mal para la iglesia, porque usted toma un punto importante. Si usted está mal espiritualmente, por ejemplo, con Dios, está cometiendo una falta, va a la iglesia, ¿cierto? Y usted le pone las manos y usted empieza a llorar y como lo que se dice, sentir la presencia del Señor. Entonces usted va a decir, estoy bien, pues. Estoy bien porque me tocó el Señor. Pues ve, estoy bien. O sea, puedo estar robando, puedo estar mintiendo, puedo estar haciendo constantemente, practicando un pecado, ¿verdad? Me tocó el Señor, pues. Pero la palabra le dice a usted lo que realmente está diciendo. Por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3, versos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿de qué nos habla la perfección? Cuando yo entiendo o conozco la palabra de Dios, la perfección que Dios demanda, ¿cierto?, del hombre, tiene una medida que nosotros la podemos alcanzar con Dios. No está hablando de que seamos como los ángeles, no, está hablando de una perfección, de muchas veces entender, y esto Pablo lo explica, por ejemplo, con nuestra condición humana, con nuestra condición pecaminosa, lo explica en Romanos, para poder enfrentar el pecado, saber que nosotros tenemos falencia, pero si no reconocemos nuestra falencia, no estamos siendo perfectos. David reconoció su falencia. Contra ti he pecado, para que seas tenido por justo. ¿Se fijan? Y eso es lo que a Dios le agrada, porque Dios sabe nuestra condición, sabe que tenemos falencia, y Dios quiere perfeccionar nuestro camino. Pero si estoy cometiendo falta y no me arrepiento, porque en la iglesia a mí me están diciendo que yo estoy bien,
mi mentor me está diciendo que estoy bien, que siga adelante, me esconden, ¿cierto?, la escritura, que es la que me confronta, porque la palabra nos confronta. Y eso es lo bueno de la palabra, que me confronta, me dice a mí cuando estoy mal, para yo poder volverme. Por eso es que cuando Esteban estaba predicando, estos se taparon los oídos, porque la palabra lo confrontó. ¿A cuál de todos los profetas nos mataron vuestros padres? Le estaba diciendo una verdad, y la palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad. Por eso que estos engañadores que introducieron el pentecostalismo, y yo me admira, ¿verdad? Me admira con aquellos que dicen ser pastores, que no toman una escritura y no se sinceren con Dios y quiten muchas cosas que hoy día están en la iglesia, el desorden en la iglesia, la ganancia deshonesta que está en la iglesia, que los pastores siguen practicando y le dan y le dan y le dan. Algún día van a tener que dar cuenta. Van a tener que dar cuenta. Pero para mí el pentecostalismo, y de hecho Dios nunca se refiere a la iglesia de él como la iglesia pentecostal, nunca en la escritura. Los creyentes en Jesucristo fueron llamados cristianos, no pentecostales, Y si hay alguien que me quiere contradecir, ahí está. Mándeme el texto, mándeme y compruébeme que estoy equivocado. Pero la iglesia nunca fue llamada iglesia pentecostal, ni siquiera la iglesia de los apóstoles, porque la iglesia es de Jesucristo, no es de los apóstoles. Amén. La iglesia es de Jesucristo. Hoy día, la iglesia de los apóstoles. ¿Se ha fijado que la iglesia trinitaria le ponen nombre a la iglesia? Y aquí tengo una iglesia que es la iglesia de Pablo. Que voy ahí para conocer a Pablo. Hoy es de la iglesia de Pablo. La iglesia la ganó por su propia sangre, la ganó Cristo. Así que la iglesia no es de los apóstoles, es de Jesucristo, porque Él la ganó. Es su iglesia, es su esposa. La iglesia no tiene más de un marido, de un esposo. Y el esposo es Cristo. Mi hermano Daniel, vamos cerrando. Sí, pastor. La verdad que, bueno, conocí a un hermano y un hermano anciano que no tenía para el resto del Espíritu Santo, porque no hablaba en lengua. Pero usted veía a ese hermano, jamás le dio la espalda al nombre que está en la iglesia del nombre. Todas tienen el nombre de Jesús adelante. Amén. O Jesucristo. Él se paraba del pastor y se iba haciéndole reverencia al nombre. Nunca le dio la espalda. Y eso que no tenía el espíritu. ¿Cómo hubiera sido que lo hubiera tenido? Entonces son pequeñas cosas, hermano, pero aquellos que tienen el espíritu entran a la iglesia como entran a la casa. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Con el culto ya empezado. Pero el que no tenía el espíritu hacía y tenía ese temor, ¿verdad? Pero a los pastores modernos, lamentablemente, les interesa tener simple, que nunca aprenden, que están siempre, como dice la escritura, aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Siempre tienen que buscar leche y le temen al alimento sólido porque es muy fuerte. Lo que usted decía, pastor, el otro día en una predicación, es distinto a ser usado por Dios a ser aprobado por Dios. Exactamente. Hay muchos que se sienten usados por Dios, pero tal como usted decía, Dios usó una burra, usó, ¿verdad? Al faraón. Usó a Babilonia, sí. Pero no significa que muy distinto es un punto, pero súper importante. Sí, amén. La diferencia entre ser aprobado y ser usado. Y aprobado van a ser pocos los que lleguen a ese nivel. Ahora vemos al apóstol Pablo, hermano, como él, habiendo conocido todo esto, lo que él sabía, habiendo tenido por estiércol todo lo que sabía, ¿verdad? Él quería estar presente luego del Señor, pero por causa, ¿verdad? Por el amor que él sentía por la congregación, ¿verdad? Él se queda porque él sabía las cosas que venían. Él sabía ya en ese mismo momento ya, porque a veces también tendemos a ironizar la iglesia antigua, pero también había un problema serio. Sí. Había un desorden en los corintios, ¿verdad? Aguantaban ellos el pecado, ¿verdad? Había uno que tenía
a la esposa de su padre y estaban todos callados. Pero ¿qué es lo que hizo Pablo, hermano, con respecto a eso? Claro, él como estaba en el espíritu, le escribió la palabra. Se lo entregó a quien tenía que entregarlo. Pero todos los que los otros decían que estaban llenos, ninguno supo cómo hacerlo. Hoy día, perdón, hermano, Daniel, hoy día hay un pastor en adulterio y está predicando como si nada. Claro. Nadie lo baja. Hay ladrones y nadie los baja. No, nadie le dice nada. No estoy diciendo que lo manden al infierno, pero el hombre de Dios tiene que reconocer. Hoy día se ha estafado a mucha gente y están predicando como que si nada pasara. ¿Sí? Y eso lo ha creado el pentecostalismo, porque lo que dije antes, total, sienta al Señor, me emocioné, el Señor me tocó, pero soy un adúltero, soy un ladrón, soy un fornicario, tengo que dejar de ser. Por eso que el apóstol Pablo es claro, hermano, y es la encomienda que le hizo el Señor, él no la rehuyó. Por eso que dice que no rehuyó en darle todo el consejo. Todo el consejo, no una parte, todo. Porque es necesario para la iglesia, hermano. Es necesario. El pentecostalismo ha hecho mucho daño a la iglesia. Mucho daño. Y si alguien lo quiere discutir, se lo vuelvo a decir, lo sentamos a conversar. Pero con la escritura en la mano. Con la escritura en la mano. Y se le muestro que el daño que le ha hecho a la iglesia de Cristo. Sí. Ojalá los hermanos pudieran opinar. Aquí no ha opinado nadie. No tengo ninguna pregunta. Es porque yo creo que están todos atentos. Pero ojalá que puedan compartir este estudio. Y hay mucho más. Yo dije en la tarde, hay un misil. Este es un misil. ¿Cuántos van a salir heridos? No sé, pero lo importante es que si salen heridos, venga el que cura, el que sana. Y ese es Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos, hermanos amados, de entregar la verdad pura, como corresponde, pura, sin contaminarla. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis de vino, mas ser bien, más ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ser una persona llena del Espíritu Santo, usted va al libro de Hechos. Eligieron, ¿cuántos diáconos? 6. 6 o 5 diáconos, 6 diáconos. De los 6, uno usted lo encuentra predicando en Samaria y el otro debatiendo con los libertos. Y uno de esos, muerto a pedrada. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Amén. El otro, en Samaria, predicando la palabra, y ahí no había una revolución. Y cuando le imponían las manos, no dice que hablaban en lengua. No dice. No lo omitió, Lucas, no sé, se quedó callado ahí. Sin embargo, el mago, que se había bautizado, pero no había nacido, porque hoy día hay muchos que se bautizan, pero no nacen. Y Dios demanda del hombre nacer de nuevo, no solamente bautizarse. Y en la iglesia se cometió un error muchos años. Bautícese, pues. Oiga, usted tiene que bautizarse. La persona tiene que nacer. Tiene que nacer. Bautizaban a los niños. También. Bautizaban a los niños. A mi hija la bautizaron con 12 años, no tenía idea, no sabía ni dónde estaba su mano derecha y su izquierda. Entonces se le hacía un daño. Hoy día hay muchos de esos en el mundo. ¿Por qué? Porque se dejan guiar no por el Espíritu Santo, sino por la emoción. La emoción de los números. Hoy tenemos una iglesia llena, pero ¿y qué sacamos tener una iglesia llena? Sigan todos bajos. Es una competencia carnal esa. Claro. De número. Competencia carnal, quién tiene más bautizado, quién tiene más miembros en la iglesia. Y de hecho usted tocaba un punto importante, pastor, del engaño. El engaño que trae el pentecostalismo, porque tal como usted decía, al hermano lo toca el Señor en lengua y ya cree que está aprobado. ¿Sí? Y si le pega a la señora, si el hombre le pega a la señora, como muchos maltratos que hayan. Ahora, no sé si ustedes van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo creo que cuando el Señor hace hablar a algún hermano en lengua, no es que lo esté aprobando. No lo está aprobando, está trabajando en él. Capaz que le esté diciendo, arrepiéntete. Y
y la lengua son para el juicio. Van a ser para juicio. Sí. No para respaldar a nadie. Exacto. Ahora la Porque Señor, te mandé mi espíritu todas estas veces y seguiste igual. Hablaste de lengua todas estas veces y ¿de qué te sirvió? Es que ahí falta el otro componente, pues, hermano. Por eso que el apóstol Pablo dice a Timoteo que predique la palabra. Porque si no se predica la palabra, el hombre no va a tener discernimiento de lo que le está sucediendo. Va a estar inconsciente. ¿Por qué? Porque la atmósfera que han creado es una atmósfera de inconsciencia. De inconsciencia total. Vamos cerrando, hermano. Ya tenemos 1:20. Dejemos algo para la próxima semana. Pues dejemos. Ya después vamos a ver los 4 tipos de movimientos. Mi hermano Daniel, vamos. Quería tomar una escritura. El avivamiento de los verdaderos apóstoles era muy distinto a estos avivamientos de ahora. Era para ellos, mire, Hechos 5, decía, hablando Gamaliel, le dijo a los fariseos, si es Dios, no los podréis destruir. No sabéis tal vez allá luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo. Fueron azotados primero. Le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Amén. Y los pusieron en libertad. Y aquí viene el avivamiento de los verdaderos apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer por la causa del nombre. Qué distinto el avivamiento que tuvieron ellos. Estaban gozosos que lo hubieran golpeado. Ahora dice la escritura que el pastor tiene que ser sufrido. Amén. Estos pastores actuales sufren porque no tienen el auto del año. Eso es ellos. Porque quieren tener el 2025. Bueno, dejo pastor para que sigan. Amén. Mire, cuando voy a hacer mención del capítulo 4, ya se haya producido el avivamiento, el verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pues ve que no hablaban en lengua. Hablaban la palabra de Dios. Dios los llenaba para que ellos pudiesen hablar de Él. Porque una vez yo lo dije, si usted habla de Cristo, y yo pregunto, si usted habla de la crucifixión de Cristo, si usted no estuvo allá, pues, ¿cómo usted puede dar un testimonio de algo que usted no vio? Entonces pasa a ser un testigo mentiroso. Ahora, ¿por qué nosotros no pasamos a ser testigos mentirosos? Porque el que está dentro de nosotros, ese sí estuvo allá. Y ese es el que habla, no nosotros. Entonces, ese es el que testifica. Por eso que Cristo decía que el Padre hacía las obras para testificar de Él. ¿Se fija? Entonces, hermano, volviendo a este tema, y ya yendo cerrando, debemos entender la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aquí los hermanos no hicieron ninguna pregunta, creo que estuvieron todos bien interesados en el tema. Ha sido buena el primer recorrido. Después vamos a ir a los tipos de pentecostales, cada uno en su orden, para ir analizando. Mi hermano Leo, despidámoslo. ¿Tiene algo para despedir? Ya, brevemente, Salmo 127:1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aleluya. Buena reflexión. Ahí está, para reflexionar. Mi hermano Daniel. Sí, pastor, también me despido de los hermanos también. Bueno, después hay mucho más que hablar, están los avivamientos del Antiguo Testamento, ¿verdad? De los reyes que sacaron todos los ídolos. También leí una encuesta de Estados Unidos. 83% de los pastores pentecostales vieron pornografía el último mes. 50% de los pastores pentecostales idólatras. Hoy día vemos a pastores apóstoles con la camiseta de un club. Sí, el club del 8. Con pantalones cortos, tocando guitarra. Claro. Entonces, ni un respeto. Y más encima son de la misma. Ni un respeto, hermano. Ni un respeto.
Ni un temor. De ellos, o sea, es que si yo estoy apóstol, tendría yo mismo empezar por respetar mi ministerio. ¿Quiere que le dé el nombre del apóstol? ¿Con nombre o no? El que anda ungiendo cabros chicos. Claro. El que anda ungiendo cabros chicos, que anda dejando para todas partes. Porque ungió puros cabros chicos. Claro. No sé cómo viaja en todo caso. Pero bueno, no voy a dar ningún nombre. Voy a quedar callado. Hay una mentora por ahí. Sí. Hay una mentora que paga todos los pasajes, que es Argentina. Aleluya. Ya. Cosa. Ya, por ahí está el... ¿ves? Por eso la gente cree más en la mentira que en la verdad, pero claro. Está dado. El pentecostalismo lo único que entró, hermanos, a hacer daño y más daño a la iglesia. Pero bueno, gracias al Señor que habemos algunos que estamos con las lámparas abiertas. Amén. Con harta aceite. Amén. Por la gracia del Señor. Me despido con este texto que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hermanos, no nos dejemos trastornar por el pentecostalismo, seamos sobrios, como dice la Escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Muchas gracias, hermanos amados, gracias por la compañía, a todos los hermanos, que Dios les bendiga grandemente. El lunes seguimos para la gloria del Señor. Quiero pasar un aviso, darle nuestro condolencia, por decirlo así, a la hermana Daniela por la pérdida de su cuñada, que falleció el día de hoy. Amén. Mañana a lo mejor, hermano Leito, a lo mejor lo voy a necesitar para que estemos aquí, a ver si puede arrancarse para acá, para que acompañemos ahí, y bueno, y si nos dejan ahí hablar, gloria al Señor. Amén. Aunque los peguen, no importa. Amén. Pero lo importante es llevar la palabra, porque la única que trae paz y la única que da paz es la palabra del Señor. Trae paz y consuelo. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos amados. Gracias por su sintonía. Nos vemos el día... Hola, hermano, hermano Daniel. Jesús les bendiga a todos. Jesús les bendiga. Amén. Vamos a dejar con una melodía. Mañana tenemos el estudio del matrimonio. Amén. A las 7:30. 7:30 estamos en la oración y después vamos con una parte del matrimonio para que nos acompañen, hermanos, el día de mañana también. Amén. Si es que Dios no viene antes, por supuesto. Todo depende si Él viene o no viene. Bien, hasta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen,
A lo lejos, alguien grita, Cristo vino, su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida.